Hola, muy buenas tardes a todos y todas que están acá con nosotros y también a los que nos acompañan. Me llamo Ana Laura Brandão y soy investigadora de la Escuela Nacional en Salud Pública Sergio Arouca de la Fundación Osvaldo Cruz. Soy la coordinadora de este ciclo de talleres juntamente con el profesor Federico Pérez de ENSP y también con Juliana Pereira Casemiro de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Hoy estamos empezando este primer taller del ciclo llamado Inseguridad Alimentaria y Emergencia Climática. Dos caras de la misma moneda para el reto de la salud pública en América Latina. Este ciclo está organizado en 5 talleres, cada uno con duración de hasta 2 horas, y lo están organizando la Red de Escuelas y Centros de Formadores en Salud Pública de América Latina, la RESP-AL. Esta red tiene como objetivo permitir la discusión sobre la necesidad de fortalecer la formación en salud pública en toda la región latinoamericana, en el contexto pandémico y pospandémico. Este ciclo va a tratar de temas comunes y perspectivas como una agenda estratégica de salud pública regional. Hoy, el día 27 de octubre del 2021, empezamos este ciclo con nuestro primer taller, que tiene como tema el panorama de la inseguridad alimentaria en América Latina. Estamos afrontando muchos retos en salud pública y también como sociedad. Los cambios climáticos que están casi en un rumbo sin vuelta, además de las pandemias que afectan gran parte de la población mundial. Las complejas interacciones de estas crisis han generado lo que se llama una sindemia global, que es como una sinergia de pandemias que coexisten al mismo tiempo y en el mismo espacio, interactuando entre ellas y compartiendo factores sociales comunes clave. Por ejemplo, el documento que se llama La Sindemia Global, Desnutrición y Cambios Climáticos, es el informe de una comisión de Lancet. Nos presenta un análisis que señala la coexistencia de 3 grandes problemas importantes de salud pública en el mundo: la obesidad, la desnutrición y la tercera, que serían los cambios climáticos, siendo que todas estas pandemias, por así decirlo, amenazan la seguridad alimentaria de toda la población. Los costos de estas pandemias son amplios, pero afectan de manera desproporcionada a la población, afectando más a los más pobres, a los países con menos ingresos, empeorados por la gran concentración de riquezas y empeorando aún más las inequidades sociales y también de salud. Sin dejar de nombrar que todavía estamos pasando por una pandemia, la del COVID-19, que nos trae entonces rasgos aún más complejos a la situación sanitaria de la población en general. Me parece muy importante porque todos estos temas ponen sobre la mesa la necesidad de pensar en acciones vertebradas. Y esto involucra una invitación a los diferentes actores en nivel global y local, de la academia a los gobiernos y movimientos sociales, para que pensemos entonces caminos y tengamos la posibilidad de poder compartir soluciones innovadoras y en especial para poder aunar esfuerzos sinérgicos que sean más sostenibles, que promuevan la salud y la justicia social. Advierto todavía a la importancia de que nosotros no perdamos de vista la capacidad y el poder que existe en la sociedad. Tenemos que ser optimistas y a la vez realistas, porque la sociedad puede realizar grandes movimientos de transformación, rescatando nuestro compromiso con la vida de las personas. En nuestro taller de hoy tendremos la participación de 3 expositores: la doctora Blanca Terry, la doctora Gloria San Martino y el doctor Renato Maluf. Después los presentaré con más detalles antes de que empiecen sus ponencias. Y el debate tendrá la participación de la doctora Juliana Casemiro.
como los que nos están siguiendo pueden mandarnos preguntas también y nos pondremos muy contentos en poder establecer este diálogo con todos ustedes. Las consideraciones las pueden poner en el chat de YouTube y después la doctora Juliana va apuntar estas preguntas y lo puede traer a la discusión. Los invito a todos y todas a que pongan ya en su agenda para que estén con nosotros en en el segundo taller. Ya tenemos una fecha, va a ser el día 1 de diciembre y el tema va a ser la crisis climática en América Latina y la pandemia del COVID-19. Les damos las bienvenidas a todos y todas y vamos a aprovechar desde ahora para agradecer por su participación. Vamos a empezar entonces con nuestra primera presentación. Sería la doctora Blanca, que ha tenido algunos problemitas de conexión. Por esta razón, invito a la doctora Gloria San Martino, que es profesora titular de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, para que haga su presentación. Doctora Gloria, le paso la palabra. Muchas gracias, Ana Laura. Eh, Convoca muchísimo todo esto que fuiste contando respecto a la necesidad de articular justamente todas estas luchas, más en este plano de América Latina, ¿no? Que venimos un poco desarticulados. Así que yo quisiera presentar, sí, pedirle a Federico compartir la presentación. Bueno, mientras, no sé si será posible entonces tener la presentación que habíamos quedado con Federico que iría a pasar. Sí, podremos guardar Sí, bueno, mientras tanto contarles que ayer en Argentina estamos muy contentos y contentas porque salió la ley de etiquetado frontal, y que es una propuesta que ya lleva años, tanto Chile como México tienen la ley de etiquetado frontal y que implica tener un octógono negro en los envases de los alimentos que indiquen que son altos en, por eso la siguiente, de paso, Federico, que estoy ya contando lo que estoy, vamos a ver lo que estoy contando. Justamente, entonces, en esta ley lo que se busca, no sé si ustedes sabrán, que los productos ultraprocesados, altos en azúcar, en grasas y en sal, tengan este logo negro que digan justamente estos excesos, y de esta manera todos estos muñecos, ¿no? Todos estos packagings y maneras, ¿no? De enganchar sobre todo a las niñas y los niños para conseguir suerte. Después de mucho andar, ya esta ley tenía el año pasado en la Cámara de Senadores media sanción, y hubo un exceso de lobby corporativo, y esta ley, por suerte, salió hoy a la madrugada, en realidad, gracias a que la organización de la sociedad civil y también de las organizaciones sociales y distintos colectivos estuvimos ahí muy fuerte, y entonces para nosotros ya es una puerta de entrada, digamos, hacia la regulación y para el acceso a alimentos sanos, que justamente de todo esto voy a estar hablando un poquito, pero bueno, estamos rodeados de tantas malas noticias últimamente, ¿no? Con la pandemia de COVID y el alza, ¿no? De las políticas neoliberales, que bueno, compartir que esta es una muy buena noticia. Bueno, en la siguiente entonces. Yo, como me presentó Ana Laura, soy antropóloga. Entonces, lo que voy a tratar de aportar y reflexionar es un poco en esta clave, ¿no? Desde la perspectiva que piensa a la alimentación de manera integrada por distintos factores, ¿no? Los biológicos, los tecnológicos, económicos, simbólicos, los políticos, ¿no? Obviamente comer es un acto político y tal vez es uno de los aspectos más importantes a destacar, que nos permiten ver entonces
por qué hay poblaciones que pueden acceder a una gran cantidad de alimentos y otras no. Entonces, cómo las dietas están atravesadas por todas estas, un cúmulo, ¿no?, de externalidades macroestructurales, ¿no?, dentro de las cuales los grupos, las familias, las personas, a través de prácticas alimentarias y simbólicas, manejan los alimentos y comen de distintas maneras, pero siempre atravesados por estas dimensiones macroestructurales que es clave visualizar. Y la siguiente, por favor. Y de la mano de esto, y que tiene que ver en la siguiente, por favor, Federico, ver que, bueno, durante miles de años, ¿no?, desde que nos transformamos en Homo sapiens, hace cerca de unos 100.000 años, y hasta hace unos 200 años aproximadamente, las culturas alimentarias estuvieron ancladas al medio ambiente, a la biodiversidad que proponía, que dependía de cada región, y sin embargo, hace aproximadamente entonces estos 200 años, todo cambió y de golpe nos encontramos como resultado de todos estos procesos que se fueron dando, ¿no?, de la mano de la industrialización de los alimentos, obviamente con la consolidación de un modelo capitalista que lo que nos permite, claramente lo que tenemos que acá sobresaltar es que los alimentos son pensados como mercancías, básicamente, más allá de si son buenos o malos para la salud, ¿no? Entonces, un poco como esta estructura en donde fue clave, obviamente, también la Revolución Verde, ¿no?, donde se suponía que se iba a solucionar el hambre del mundo. Bueno, 70 años después aproximadamente vemos que este modelo fracasó estrepitosamente porque nos encontramos con graves problemas de malnutrición, como ya lo dijo claramente Ana Laura, ¿no?, esta crisis, esta sindemia, ¿no?, los cambios de los patrones alimentarios, ¿no?, este exceso de lobby corporativo que en Argentina es algo de lo que estamos hablando mucho. La siguiente, por favor. Eh, Claramente vemos entonces la consolidación a través de este proceso de un sistema agroalimentario hegemónico en el cual nos hemos convertido prácticamente en consumidores puros, porque ya muy pocos consumimos los alimentos. En Argentina, por ejemplo, más del 96% de la población vive en zonas urbanas, con poco acceso a los lugares de producción de alimentos, dependientes entonces de esta cocina industrial, de la agricultura industrializada, dependientes entonces también de una dieta corporativa, porque claramente hay cada vez menos firmas que controlan todo el mercado de la producción, la distribución y el consumo de los alimentos, y por eso todas las economías locales, las formas de vida, la identidad de los pueblos, ¿no?, y sus problemas de salud están atravesados por este modelo, que no pasa solo en Argentina, pasa en todos lugares de América Latina y creo que en todos lados en todos los países que corresponden al sur global. En la siguiente, por favor. Yo no sé si estoy hablando muy rápido o se me entiende, si tal vez me dicen, me avisan si no se entiende bien o si la traducción está bien. Bueno, como correlato de todo esto, entonces también tenemos cómo los productos ultraprocesados son resultado también de esta internalización del capital industrial, ¿no? En donde los alimentos fueron adquiriendo cada vez más esta identidad industrial, disfrazados simbólicamente con lazos que nos unían a la comida de la abuela, ¿no? Estos valores socialmente construidos con la comida de la madre, de la mamá, ¿no? Entonces vemos que se utilizan estos valores para vender más sus productos, pero en realidad no contienen nada de lo que uno cree que está consumiendo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esta apropiación del conocimiento, ¿no?, de los saberes, de este acaparamiento que hace entonces este sistema concentrado también de los valores. Vamos a ver que no solo de los recursos, sino que también de los valores socialmente construidos durante todos estos largos, digamos, estos saberes ancestrales también, no solo saberes familiares. La siguiente, por favor. Y vemos que detrás de este sistema corporativo o estructurado por este sistema corporativo, el avasallamiento de las grandes transnacionales es cada vez mayor. Si en 2018 teníamos 6 al menos empresas
productoras de semillas y paquetes tecnológicos, vemos que desde hace muy poquito tiempo tenemos que son 3 empresas porque se han ido fusionando entre sí, ¿no? Bayer con Monsanto, Syngenta con ChemChina, Dow con DuPont, y entonces son estas 3 empresas las que controlan más del 70% de las semillas y los paquetes tecnológicos que están detrás de entonces de todos estos problemas de sindemia que tenemos en la actualidad. En la siguiente. Y durante la pandemia en Argentina también tuvimos otras novedades detestables, ¿no? Porque se avanzó mucho con la propuesta de las megafactorías porcinas, ¿no? Que implica concentrar una gran cantidad de cerdos en determinadas zonas, ¿no? Esas zonas que llamamos de sacrificio, porque son zonas en donde el agua se va a contaminar, la tierra no va a servir para nada, ¿no? Y afecta sobre todo a las poblaciones más vulneradas. Tuvimos tristemente también la aprobación del trigo transgénico, el HB4, ya se está produciendo, ¿no? Y esto es muy impactante porque además el discurso es que sirve para solucionar el problema del hambre, cuando vemos que es solamente una narrativa, lo que hace es engrosar obviamente el control y el poder de estos grandes sectores concentrados, ¿no? Y bueno, también a nivel general vemos que desde el año pasado el agua cotiza en la bolsa, otro bien colectivo muy importante. Y bueno, tuvimos también hasta hace poco, por suerte ahora está detenido, ¿no? Pero también tuvimos un avasallamiento con la ley de semillas. Entonces todo esto tenemos que unirlo y visibilizarlo. En la siguiente, por favor. Todo esto, entonces, como decía, nos habla de un sistema insostenible, de una crisis civilizatoria. La siguiente, por favor, Federico. Que para resumir, y seguramente acá me estoy olvidando de algunas cosas, ¿no? Pero este sistema alimentario se hace insostenible claramente, primero porque no logró resolver el problema del hambre, ¿no? En el 2008, con la primera crisis de alimentación que tuvimos en un contexto de acceso, de disponibilidad alimentaria para todo el globo, hubo 70 millones de hambrientos, ¿no? Que fue un momento en el que determinados productos básicos empezaron a cotizaron en la bolsa, ¿no? Y subieron más de 2 o 3 veces su precio. Y en ese mismo momento que las grandes corporaciones ganaban cifras siderales, estos 70 millones de personas aproximadamente terminaron en la lista de los hambrientos, ¿no? Nos está hablando entonces de esta desigualdad que recién también mencionó Ana Laura, en donde vemos que se van perdiendo especies a lo largo de todos estos años, ¿no? Por eso esa imagen chiquitita de arriba de cómo fueron disminuyendo la variedad de semillas. En nuestro país, más del 60% de las tierras se destina a la producción de soja, el monocultivo por excelencia, ¿no? Con zonas arrasadas, con gente que vive en esos territorios rurales, que no le queda otra que irse a las ciudades a engrosar las villas miserias, ¿no? Y consumiendo toda esta comida que nos está enfermando y todo este modelo de producción de alimentos kilométricos, como le decimos, porque se producen donde es más barato y se distribuyen donde hay mayor disponibilidad, y en ese trayecto hacen miles y miles de kilómetros, ¿no? Y en nuestro país es clave también ver que el 1% de las explotaciones empresariales, o sea, el sector del agronegocio concentrado, tiene el 36% de las tierras, mientras que solamente el 55% de las explotaciones agrícolas, o sea, los actores pertenecientes a la agricultura familiar, los productores campesinos, solamente tienen el 2% de la tierra. Entonces acá vemos la otra gran desigualdad, ¿no? Y sabiendo que la FAO ya lo dijo, ¿no? Ya hace varios años, que entre el 60 y el 80% de los productos frescos y de los alimentos vienen justamente de la red campesina de producción de alimentos, y solamente en nuestro país es terrible que ocupa solamente el 2% de las tierras. La siguiente. Bueno, ni hablar, eh, eh, está bien, pero me olvidé de decir también, y esto lo vivieron en Brasil claramente, ¿no? Los incendios, lo que pasó en el Amazonas en el 2019, nosotros también acá tenemos nuestros terribles incendios en todo lo que es la zona de la Patagonia y prácticamente en todo el país. Sumado a esto,
o como resultado también un poco de esto, de la pandemia, de gobiernos neoliberales que tuvimos con el gobierno macrista, claramente, fue aumentando la pobreza. En Argentina en este momento tenemos más de un 40% de personas pobres. Y tenemos la siguiente, por favor, que el precio de los alimentos siguen aumentando constantemente. La inflación en este momento es muy complicado lo que está pasando en nuestro país, sobre todo en los productos frescos. Y yo quería mostrar simplemente de un pantallazo, porque marca algo que quiero compartir con ustedes. El año pasado hicimos un estudio cuando saltó la pandemia de tipo cualitativo, entrevistas a través de WhatsApp, de todas estas otras posibilidades que nos permitieron estas herramientas digitales, a mujeres de una villa, de un sector popular, de una villa muy empobrecidas. Y bueno, lo que empezó a salir es que lo que más estaba a los productos alimentarios que accedía la gente en este contexto de pandemia eran justamente los que reproducían la malnutrición. Eh, lo, lo, lo que empezó a circular fuertemente a través de la ayuda social y también de ONGs y de ayuda privada, eran todos estos ultraprocesados que están impactando en estas altas tasas de malnutrición. En Argentina, la población adulta es el 70% de la población adulta tiene problemas de sobrepeso, ¿no? Y relacionado a todas las enfermedades no transmisibles. Entonces, estas poblaciones no estaban accediendo a los alimentos frescos que dicen las guías alimentarias, ¿no? Y vemos ahí la connivencia también, esto era lo que quería marcar, de el Estado, ¿no? Con estas grandes empresas, ¿no? Porque la disponibilidad a través de la escuela, de los bolsones, de toda la ayuda, era lo que acercaba justamente todos estos productos ultraprocesados, ¿no? Bebidas, gaseosas. Y por eso es tan importante esta ley que salió, porque entonces a partir de ahora, todos los productos que tengan etiquetas que digan exceso en sal, en grasa, no van a poder entrar a las escuelas. En la siguiente. Y bueno, y justamente lo que apareció fue también la gran cantidad de harinas, ¿no? De hecho, nos contaban, una de las mujeres nos decía, bueno, nosotros somos de harina porque lo que más se come es eso. Y lo que faltaba, todos saben, a esta altura del partido nadie sabe, todos saben que es comer bien, que se necesita, pero bueno, justamente el precio de los productos, de las frutas, de las verduras, está muy caro acá en Argentina. Entonces, acá tenemos una gran tensión. La siguiente. Eh, Esto es de uno de los documentos últimos de FAO del 2020, y acá justamente lo que muestra es que una dieta saludable es 7 veces más cara que una dieta mínima de calorías, ¿no? En algunos países, sobre todo, como Haití, Jamaica, Perú, México, pero en Argentina y Chile es todavía 5 veces más costosa, ¿no? Entonces, acá marcar esto, ¿no? Lo difícil que es vivir bien y poder comer bien, ¿no? Y como obviamente la alimentación como una precondición para la salud. En la siguiente. Y hasta acá un poco todas estas cosas que fui pasando, tratando de pasar revista, tienen que ver al menos con 3 ejes para pensar transversalmente y que quería compartir con ustedes. Al menos, porque hay más, pero algunos claves como para detectar tienen que ver con el racismo, el otro con el género y el otro con el rol de la universidad. Entonces, la siguiente, por favor, Federico. Sabemos que el racismo, las razas no existen, ¿no? Que no existe ninguna base biológica, por supuesto, para hablar de raza, pero sin embargo, el maltrato por el color de la piel, por condiciones étnicas, no es solo un prejuicio, tiene que ver con un legado histórico que está incrustado en las instituciones que privilegian un grupo por sobre otro, ¿no? Y son estos sectores los más afectados, lo fueron por la pandemia, lo son por el acceso a la tierra, los bienes productivos, son los que sufren la contaminación de los alimentos, el aire, el agua, las condiciones laborales, el acceso a los alimentos saludables, ¿no? Entonces es muy importante visibilizar, ¿no?
las condiciones estructurales, sobre quiénes son más explotados en este sistema que es cada vez más injusto, como también remarcó eh, Ana Laura, y son los más explotados, abusados, ¿no? Por, y esto es un camino muy, esto, digamos, este punto es muy importante justamente porque acá estamos tratando de pensar entonces estos caminos hacia la transformación. Entonces, detectar el racismo, ¿no? Que atraviesa todo el sistema capitalista y que también es necesario empezar a hablar más, ¿no? De desnudar el capitalismo, de entender los problemas que causa, afrontarlos, ¿no? Que lo que busca es concentrar el poder en las manos de una minoría privilegiada y traspasando las externalidades sociales y ambientales, entonces a estos grupos racialmente más estigmatizados, ¿no? Entonces la pandemia, la sindemia, la malnutrición, no afecta a todos, no nos afecta a todos por igual, y esto es importante también verlo. En la siguiente, por favor. Otra cuestión muy importante para pensar tiene que ver con la conexión entre el sistema de producción, de distribución y consumo de alimentos o el modelo hegemónico de la actualidad, cruzarlo con género. Porque justamente lo que hace, hay un engranaje, ¿no? Que funciona de manera vinculada totalmente, y es que se valora el trabajo que produce plusvalía justamente y no el lugar del trabajo reproductivo. Y justamente el año pasado, durante la pandemia, vimos que quienes paraban la olla eran las mujeres, las que gestionaban los alimentos, ¿no? Por este mandato patriarcal, pero bueno, fueron ellas básicamente las que llevaron adelante, las que gestionaron, ¿no? El acceso de los alimentos en la pandemia. Porque, bueno, por esta cuestión patriarcal, ¿no? De construcción de que, bueno, el trabajo de las mujeres es un deber, considerado un deber gratuito, ¿no? Y estas mujeres trabajando en un contexto de opresión reproductiva, ¿no? Y que sirve al mantenimiento y al subsidio explícito del actual régimen alimentario global neoliberal. Y también, ya hablamos traté de vincular, y esto seguro lo vamos a poder retomar, entonces hablar de racismo, de género, y también hablar del rol un poco que ocupamos en la academia. En la siguiente acá, por favor. Así que está buenísimo y celebro que esté acá Renato, porque de esto vamos a poder hablar mucho. Lamento mucho que no esté la profesora de Cuba, que yo creo que coincide, motivo por el cual no está, algún tema de bloqueos. Repensar el rol de la academia y la construcción del conocimiento, ¿no? En Argentina y en muchos lugares del mundo también, ¿no? Existen espacios académicos, universidades completas a veces, que trabajan con el modelo que trabajan financiados por el modelo del agronegocio, justamente. Entonces, esta construcción del conocimiento que hacemos desde las universidades, en mi caso desde una universidad pública, implica repensar para quién producimos conocimiento, de qué manera, ¿no? Y con quiénes estamos también generando estas alianzas, ¿no? Entonces, necesitamos interpelar este modelo científico, que es un punto el que ha venido avalando todo lo que de la Revolución Verde para adelante ha sido avalada, ¿no? Las connivencias entre el sector de investigación público-privado, ¿no? En los sectores públicos y privados. Impulsar estos pensamientos críticos independientes de estas lógicas mercantilistas, ¿no? Replantearnos para quién producimos conocimientos, si para el bien público o para los intereses empresariales. eh, y empezar a generar diálogos transdisciplinarios y de saberes con las comunidades verdaderamente más afectadas y tratar de tender puentes, esto también lo dijo Ana Laura, ¿no? Con los movimientos sociales, con los pueblos, con las comunidades más vulnerados, ¿no? Y pensar, porque ahí hay mucho potencial y muchas claves de diferentes modelos alimentarios. Y por eso, escuchar y escuchar otras experiencias, juntar otros saberes, otras herramientas, ¿no? Para pensar otro modelo, otro sistema de alimentación. La siguiente, por favor. Y algo que venimos haciendo, que viene pasando en Argentina, en muchos lugares del mundo, pero yo me concentro un poquito en comentarles lo que venimos viviendo acá, es que yo pertenezco a una cátedra libre de soberanía alimentaria que está, como mencioné, en una universidad pública, en la carrera de nutrición,
de Buenos Aires, y desde ahí comenzaron a surgir cátedras libres de soberanía alimentaria en donde se reúnen, digamos, docentes, investigadores con la comunidad común, ¿no? Y ahí se repiensan todos estos temas que estamos hablando acá. Y estas cátedras fueron reproduciéndose y en este momento, en el 2013, teníamos apenas 3, no más. Y hoy ya son más de 50 cátedras que tenemos en todo el país y que estamos interconectados, ¿no? Y todos con una pata en la academia, repensando todas estas cuestiones. Tenemos los movimientos también de las escuelas fumigadas, también de los pueblos fumigados. Bueno, hay muchas acciones que se vienen haciendo. Esta que ustedes ven ahí en celeste que dice Panazo es justamente todo lo que se viene haciendo en contra del trigo transgénico. Tenemos el movimiento de jóvenes, ¿no? Por el cambio climático acá en Argentina, que el 24 de septiembre hubo una movilización muy grande. Ahora mismo, bueno, hubo también mucha movilización por el tema del etiquetado frontal. Y yo personalmente participo, estoy en el área de alimentación de una organización social que se llama Unión de Trabajadores de la Tierra. Adelante, por favor. Y que en este momento estás llevando adelante una acción, una acampe de 4 días en el pleno corazón de Buenos Aires ante el Congreso para pedir una ley de acceso a la tierra. Y esta organización viene haciendo muchas cosas. Hubo ahora un encuentro de género de mujeres de todos los puntos del país y el lunes fueron a la planta de Bayer Monsanto a bloquear la entrada. Y ahí pueden ver esas imágenes, ¿no? De estas mujeres, de estas potentes mujeres haciendo esto, ¿no? Y visibilizando que justamente este modelo de producción basado en monocultivos y en agrotóxicos genera daños a la salud, al ambiente y también está generando cada vez más desigualdad. Y bueno, van saliendo muchos materiales, que ven ahí arriba de los ultraprocesados, ¿no? Como el que les mostré al principio, salieron a través de distintas, Gloria, no, 3 minutos más. bueno, ¿Sí? gracias, sí, a través de distintas Gracias. cuestiones. Sí, era un pantallazo porque vienen, digamos, la lucha es muy fuerte, el lobby corporativo obviamente es muy, muy poderoso, pero venimos haciendo muchas cosas desde las organizaciones civiles y desde los movimientos sociales. Y compartir una experiencia muy rapidito, por favor, la siguiente. Bueno, no la voy a compartir, tal vez voy a plantear un poquito lo que quería, la otra parte que quería pensar, y es que cuando hablamos entonces del rol de la academia, del género, del racismo, también tenemos que hablar de la necesidad de descolonizar las mentalidades desde el sur, ¿no? Y en el sur, y esto tiene que ver un poco, la siguiente, por favor, de la mano del modelo de la soberanía alimentaria, de la agroecología. La siguiente, por favor, Federico, es valorar justamente, hablamos mucho de la necesidad de cambiar el modelo productivo, pero también necesitamos replantear el tema del consumo, ¿no? De cómo nuestros paladares han sido creados, ¿no? Por la industria alimentaria a través de la publicidad. Entonces necesitamos hacer estas conexiones, ¿no? Las políticas públicas todavía tienen bastante recorrido por hacer, al menos en Argentina, respecto a la valorización de las culturas alimentarias. Y esta foto que ven acá es de un lugar que cerca de mi casa, que hay una comunidad boliviana muy, muy potente, muy fuerte, y donde podemos conseguir todos estos productos frescos, pero que el resto de la sociedad la verdad es que desvaloriza o no sabe cómo usarlos o parecieran que están ocultos. Sin embargo, son los productos naturales de los que tanto hablan en las guías. Acá en Argentina amamos las guías alimentarias de Brasil y el trabajo de Monteiro. Son estos los alimentos mínimamente procesados que necesitamos las habilidades ahora, recuperar estos conocimientos culinarios para volver a consumirlos y así generar este motor del consumo, ¿no? Este círculo virtuoso del que hablaba tanto Marx. La siguiente, por favor, y ya como para ir cerrando. Entonces, generar estas prácticas de resistencia, ¿no? Para volver a conservar el valor
de la tierra, ¿no? Y es la clave un poco, una de las claves para repensar el derecho a una alimentación y nutrición adecuada. Y las demás eran imágenes, si querés un segundito más, y tengo un minutito para mostrarlas, de trabajos que fui pudiendo hacer a lo largo en distintos lugares del país, de cómo estos productos que salen de la tierra necesitan saberes, ¿no? Que en general están conservando las mujeres para enriquecer sus propiedades. En este caso, la ceniza, el maíz, eh, pasado por ceniza de maíz que le da más niacina. La siguiente, por favor. Y recuperar todos estos sabores, ¿no? Este quehacer, que nosotros recorremos los barrios populares o las villas, como le decimos acá, y pareciera que solo se vende toda esta cosa que enferma, todos estos productos que estamos rodeados de entornos tóxicos, pero sin embargo todo esto existe, porque son muchas poblaciones campesinas las que están en las zonas urbanas. Y bueno, la propuesta es entonces volver a valorizar todos estos saberes marginados, que obviamente atraviesan estos procesos de racismo también, ¿no? Por parte de las culturas dominantes y como profesionales, activistas, ¿no? Trabajar también para el reconocimiento y volver a instalar entonces el consumo de todos estos alimentos. Así que por acá me quedo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Gloria. Muito obrigada pela sua fala. Muchas gracias por su Eu acho que a sua presentación. fala traz elementos Me parece que sociais su também presentación nos necessários de trae forma elementos adquisitiva clave para e o nosso incluso nos sistema convoca a agroalimentário, repensar nuestro poder sistema fazer esse uso agroalimentario preventivo. y el poder que ejercen Nos las propõe grandes ainda três eixos corporaciones. También nos importantíssimos, propone né? tres ejes A questão do extremadamente racismo, importantes: de el gênero, tema del e ressaltando racismo, sobretudo del o papel género y da también el academia rol e de das la academia como universidades ejes frente a esse muy incentivo. importantes ante este E tema. finaliza nos chamando, né, Y com um termina chamado, eu acho, también né, para con a valorização una da cultura convocatoria alimentar, para la resgatarmos valoración de essa la cultura cultura alimentar alimentaria, que hoje é tão rica. rescatarla y valorarla. Muito obrigada. Muchísimas Vamos dar gracias. sequência, então. Eu Vamos gostaria de convidar enseguida o Dr. a Renato escuchar al Maluf, doctor que é Renato professor Maluf, que es titular do profesor Departamento de titular del Desenvolvimento, Agricultura e Departamento y Sociedade de da Desarrollo, Universidade Agricultura Federal y Rural do Rio Sociedad de de la Janeiro, Universidad do Federal Brasil. Rural de Río de Renato, a Janeiro, palavra de está com Brasil. você. Le paso la palabra, doctor Renato. Muchas gracias, Ana Laura. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en este ciclo y les agradezco muchísimo por la invitación. Para mí es un gran gusto poder compartir con mi querida amiga Gloria, con quien he establecido muchas alianzas recientemente. Mi presentación, de alguna manera, es como complementaria a la que hizo Gloria, porque me voy a concentrar en la realidad contemporánea de Brasil en estos temas relacionados a la seguridad alimentaria e institucional, y una realidad que es generada en un país que tiene características muy parecidas a las de Argentina en lo que se refiere a la conformación del sistema alimentario, cómo se concentró a lo largo del tiempo, con el control también de las grandes corporaciones. Y les voy a enseñar una situación que tendría que ser una paradoja, pero que se puede explicar fácilmente cómo en un país con los rasgos que tiene Brasil y así como Argentina, que están entre los más grandes productores y exportadores mundiales de los productos agroalimentares, la inseguridad alimentaria y el hambre están presentes y cómo vuelve a pasar a ser algo tan grave, tanto acá como allá. Y me parece también en una realidad que se puede observar también en otros países de América Latina. Y voy a hablar entonces a partir de un estudio que se hizo recientemente por la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que tengo el honor de coordinar.
Esta encuesta o investigación utilizó un indicador, a lo mejor no sé si es del conocimiento de todos los que nos escuchan, que es la escala brasileña alimentaria y nutricional. Esta escala se avaló en Brasil teniendo como referencia un indicador que se utiliza en Estados Unidos, el método de Cornell. Y esta escala se utiliza en Brasil desde el 2004 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que es IBGE, que es el ente oficial de estadística que realiza una labor muy importante al respecto. Sin embargo, este es un relevamiento que se hace a cada 4 años, de tal manera que el último se hizo en 2017 y 2018. Y nosotros teníamos la intención de averiguar qué es lo que estaba sucediendo en el país, en este contexto de la crisis sanitaria y de la pandemia. Y por eso entonces la red decidió realizar una encuesta, un estudio propio, pero utilizando la metodología que permite establecer una comparación con los datos de IBGE para que pudiéramos establecer una línea histórica de tendencias de las condiciones de las familias brasileñas en lo que se refiere a la seguridad alimentaria y nutricional. Y al hacerlo, voy a tratar de algunos temas que tienen que ver con las políticas públicas y también con el confronto, la confrontación que tenemos acá en Brasil. Y de alguna manera quisiera llamarles la atención a un aspecto que Gloria también nombró, que es el rol de la academia. En esta discusión pública que nuestra red ha cumplido y está cumpliendo de una manera importante. Esta escala brasileña de inseguridad alimentaria abarca a las familias en las siguientes situaciones. Una familia puede considerarse en seguridad alimentaria y nutricional cuando el que contestó la encuesta considera que su estándar alimentario está garantizado por la calidad y la cantidad y no ve una perspectiva de que este padrón esté comprometido en un futuro cercano. Esta es la condición de seguridad alimentaria. Por lo tanto, la escala es un indicador subjetivo que se refiere a la percepción de su condición. Las familias también se pueden clasificar en la condición de inseguridad alimentaria leve, que cuando este padrón alimentario se interrumpió en el sentido de que se comprometió la calidad de la alimentación. O sea, usted sabe que las familias cuando tienen una dificultad adoptan una estrategia que empiezan a afectar la calidad de sus alimentos y su padrón alimentario como que se rompe debido al cambio de la composición de su alimentación hacia productos de menor o de más baja calidad. Y entonces tenemos la inseguridad alimentaria moderada. Es cuando el rol alimentario está afectado o comprometido para que haya una reducción también en la cantidad de los alimentos. O sea, las familias en esta condición no solamente comen mucho peor, como también comen menos de lo que tendrían o quisieran comer. Y por último, tenemos una situación extremada, que es la peor, que es la inseguridad alimentaria grave, que corresponde a las familias donde por lo menos una persona de la familia tiene hambre. Tuvo hambre y no pudo comer, o entonces ha pasado todo el día sin comer. Y esta es la situación más seria, más grave. Y yo les voy a compartir entonces con ustedes un resumen de estos datos basándonos en diferentes relevamientos que han sido hechos en el país desde el 2004. A ver si logran ver mi pantalla.
¿La pueden ver? Eu estou compartilhando corretamente? ¿La estoy compartiendo Sim? Eu correctamente? não consigo ver o chat, você tem que me dizer. Oi? O entonces, em, estoy tratando de compartir mi Juliana, você está presentación. podendo ver a tela? Estou Juliana, compartilhando ah, corretamente? la estoy compartiendo Acá está correctamente. aparecendo. Assim, Ahora eu só sí la colocar no vemos. modo apresentação La que tiene que poner desliza. en Não el consigo ver modo nada, estou vendo a presentación porque palavra no logro presentação. verla, lo Sim, siento. Então, tá se ótimo. vocês olharem, Si ustedes observan essa evolução esta da condição de evolución segurança de la alimentar no situación Brasil, de la ela seguridad é reveladora alimentaria en Brasil, de um ella nos período que muestra vai de un periodo 2003 que a va del 2003 2014, al em que o 2014, país vinha numa trajetória en el que el virtuosa, país venía en un recorrido alcançamento, virtuoso acá en la ascensão columna curva e en verde del elevação do ascenso percentual del de domicílios porcentaje de considerados em hogares segurança que se alimentar, consideraban en chegando a seguridad alimentaria, 77%. habiendo llegado al Todas 77% en as aquel condições momento. de Todas las insegurança condiciones alimentar de diminuíram. inseguridad alimentaria Essa habían linha disminuido, AMPA é segurança que este alimentar color leve, es la inseguridad esta linha alimentaria leve, azulada, a esta en insegurança azul alimentar celeste moderada, es la e moderada a linha y en vermelha da rojo insegurança alimentar de la grave, onde inseguridad chegou de certa alimentaria forma grave, donde está ter el hambre, atingido um había patamar llegado inferior a un 5. nivel inferior al Naquele cinco por momento, ciento En aquel então, entonces, portanto, neste o sea, período por lo tanto, en entre este periodo 2003 entre e el 2014, foi quando 2003 y el o Brasil 2014 foi fue el periodo en que retirado do mapa Brasil da fome da salió FAO. del mapa del hambre de Isso FAO. significando que o Esto país significa que el teria país reduzido a habría incidência da fome logrado a alguns disminuir grupos la populacionais, presencia del hambre mas a já algunos deixou de grupos ser um poblacionales, pero fenômeno, había uma dejado de ser presença un mais fenómeno, una difundida na presencia sociedade. más diseminada en Naquele toda la momento, sociedad. todos En nós aquel entonces, celebramos todos nosotros essa lo conquista, celebramos, mas celebramos temos que muchísimo este entender logro, pero que era también uma celebração corresponde que não decir, era una deveria nem ocorrer, celebración que ni siquiera né? tendría que ocurrir en Porque realidad, a porque sociedade brasileira la deveria sociedad se brasileña envergonhar tendría que de ter em avergonzarse algum momento de haber estado tenido no mapa da fome da FAO. en algún Um momento país estar com en as el mapa del características hambre de do Brasil, FAO, un país con las com toda a características de capacidade Brasil, de geração con de toda la alimentos, capacidad de de geração generación de de riqueza, alimentos, de e generación ao de mesmo riqueza, tempo y a uma la das vez sociedades una mais de las desiguais do sociedades mundo. más E essa desiguales del desigualdade mundo. no Y esta Brasil. desigualdad, Isso que vamos comentar. y eso es lo que vamos a Como comentar muitos sobre la sabem, desigualdad. nós tivemos Como em muchos de ustedes 2016 saben, um en golpe parlamentar 2016 hubo un destituindo golpe a parlamentario presidenta Dilma que Rousseff destituyó a la presidenta por Dilma razões que Rousseff. hoje Por são razones, apresentadas o é sea, la hoje razón hoy presentada reconhecidamente se falsas. reconoce como algo Isso falso. não justificaria Esta era una o razón que impedimento e no se destituição da reconocía presidenta. Ocorre que, haber retirado a la naquele momento, presidente. Pero en mais aquel do que a momento, destituição de uma más presidenta que la eleita, retirada de una representou o presidente início da elegida, inflexão na representó un trajetória do cambio país, en la inflexión do de ponto este de vista recorrido econômico e político. bajo el punto de vista económico y Isto é, político. Esto nós es, começamos a nosotros ter empezamos uma entonces crise a tener econômica a una partir de crisis 2015, económica a partir de 2016, que 2015 vem y se agravando, 2016 que ha com ela venido empeorando vieram y de o la mano crescimento do de ella desemprego, hubo el aumento de la cesantía, precarização, la pérdida a en los ingresos, precarização do también la trabalho. precarización del Por quê? trabajo. ¿Y por qué Porque é razón? a dimensão Porque es política la dessa crise. dimensión Começa política com o de la golpe, crisis que empieza con que este golpe significou que que o poder representó foi assumido que el por poder interesses de uma lo ampla asumió un frente interés de un da frente sociedade brasileira amplio contrária en ao que Brasil que estava sendo estaba en feito, contra que é o de frente lo que que se acha estaba que no haciendo Executivo y e este no frente Congresso en el Congreso y passou en el a Poder Ejecutivo recentemente a pasó atacar a isso, atacar especialmente no mundo do trabalho. Então, este é o especialmente al mundo momento em que a laboral. Y este es el precarização do momento en que la trabalho no Brasil precarización del trabajo ela en cresce, Brasil creció chegando a ter sobremanera, mais de 40% llegando a da tener força de más del trabalho, 40% de la dessa fuerza que é chamado de laboral, o sea, trabalho de lo que nosotros informal, llamamos el mas que trabajo nós sabemos informal, que pero que nosotros historicamente, sabemos né, é um trabalho que intermitente, es el irregular, de trabajo a baixa veces remuneração. irregular, de baja Então você tem remuneración, inseguro. uma crise Entonces tenemos una social crisis se social agravando desde que então, se empeora desde porém, entonces, os governos que se sucederam, pero los tanto o governo gobiernos que golpista de 2016 siguieron
desde el gobierno golpista con el liderazgo de Michel Temer, pero principalmente este gobierno actual con el liderazgo de Bolsonaro, en lugar de afrontar estas crisis socioeconómicas, actúan en el rumbo de desmantelar las políticas públicas, o sea, las políticas que se estaban realizando hasta el 2015 de ataques a los derechos sociales, tanto en el mundo laboral como también en la población del campo. O sea, el último relevamiento que hizo IBGE en 2018, con los datos del 2017-2018, ya muestran una regresión de esta tendencia virtuosa. O sea, de tal manera que en 2018, como pueden observar en la curva en verde, el porcentaje de hogares que estaban con seguridad alimentaria había bajado a un nivel que era muy cercano al del 2004. Esto significa que en 5 años, o sea, entre el 2013 y 2018, el país retrocedió 15 años. Del punto de vista de sus logros, en esta comparación es muy importante para que nosotros tengamos una idea de toda la dimensión del desmantelamiento de las políticas y también de la empeora de la crisis socioeconómica. Todas las maneras de la inseguridad alimentaria han crecido, la leve, también la moderada y la más grave. Esto significa entonces que no se trata únicamente del crecimiento de las familias que viven con el hambre, pero también de familias, un número muy grande de familias, el 30%, que aunque no convivan con el hambre, ellas tienen su padrón alimentario disminuido en la calidad y en la cantidad. Y entonces así llegamos al 2019, cuando empezó el gobierno Bolsonaro. Voy a decir algunos rasgos, pero volviendo acá a la gráfica, ¿qué es lo que se observa? Nuestra encuesta, nuestro estudio recolectó datos del diciembre del 2020, o sea, menos de un año. Y estos datos se pueden comparar a los datos de IBGE debido a la similitud metodológica. ¿Y qué es lo que nuestro estudio encuesta ha mostrado en diciembre del 2020? Ni siquiera el 45% de los hogares de Brasil se podrían considerar en seguridad alimentaria. El 44,8%, un porcentaje que había llegado ya al 77%. Imagínense la dimensión de este retroceso, o sea, una situación mucho peor de la que existía en los años anteriores al 2004. Y observen qué es lo que pasó con los diferentes tipos de inseguridad alimentaria. La liviana, la que afecta la calidad de los alimentos, había llegado al 34%. La inseguridad moderada, donde este compromiso de la cantidad había llegado al 11,5%. O sea, acá tenemos casi el 50%, el 46%, ¿no?, de los hogares que presentaban su alimentación afectada, sea en la calidad o en la cantidad. Pero el dato más grave que nos llama más atención es la inseguridad alimentaria grave, que llegó al 9% de los hogares. Esto significa entonces que el 9% de los hogares de Brasil, el hambre estaba presente. Si nosotros ponemos este porcentaje en números absolutos, les voy a decir lo siguiente: aproximadamente 19 millones de brasileños y brasileños conviven o convivían con el hambre en diciembre del 2020. Y otros 100 millones estaban pasando por algún tipo de inseguridad alimentaria, sea liviana, o sea, leve o moderada. Por lo tanto, el porcentaje de la población brasileña que estaba en situación de inseguridad alimentaria o que convivía con el hambre corresponde en cifras absolutas a la población de algunos países, ¿no es cierto? Así, para que se hagan una idea de la dimensión de este problema. ¿Y qué es lo que esta
secuencia de indicadores nos ela, apunta. ela mostra o seguinte, Ella a apunta a lo pandemia, siguiente, la pandemia, cujos efeitos passaram a ser cuyos sentidos a efectos partir empezaron a de março, sentirse a partir abril de de 2020, abril del o que ela 2020, fez lo que ella foi hizo fue agravar uma empeorar situação una problemática que já situación estava em curso problemática que ya desde existía, que ya 2016. estaba en marcha desde el 2016. Então, é certo dizer que a pandemia é ¿Es causa da correcto condição decir que entonces que estamos? la É, pandemia mas es la ela não causa é de la situación en que nos a geradora encontramos? primeira Sí, pero no es la ela primera agravou generadora. Ella uma situação empeoró que já una estava em situación que curso. ya estaba en Portanto, marcha. podemos Por afirmar que o eso, por esa Brasil razón é podemos um decir que exemplo Brasil es un ejemplo beneficiador dos y me da países da la América sensación también Latina. que otros países de Pode América estar Latina passando, ter pueden passado com as también suas estar condições pasando adversas, o haber ainda pasado que por una sem situación similar, a condição pero sin esta radicalizada do condición governo más Bolsonaro. radical de del Nós gobierno tivemos uma Bolsonaro, crise hemos sanitária tenido que una se crisis sobrepôs sanitaria que à se crise sobrepuso a la socioeconômica que já crisis estava em curso. socioeconómica que ya estaba en Já marcha. estava em curso. Porém, se já não Sin bastasse, embargo, como si fuera em poco, abril do ano en passado, abril del várias año organizações da pasado, sociedade civil, diferentes colegas da organizaciones academia, de la já sociedad estavam civil y alertando personas de la academia ya nos sobre advertían a elevada sobre probabilidade la de alta que ocorresse uma probabilidad crise de que alimentar, ocurriera una crisis agravando a alimentaria, patologia, empeorando aún más la crisis que sanitaria. era Y fue facilmente exactamente lo que esperável. ocurrió. Esto se podría esperar, Não era foi, seguro. e não foi nenhuma surpresa O sea, no nos que sorprendió tivesse uma crise de que hubiese alimentar una crisis alimentaria acompanhando a seguida crise de sanitária, la crisis sanitaria. porque o comportamento Y la deste conducta governo del foi gobierno talvez o pior fue possível. a lo mejor Então, el quero falar um peor pouquinho sobre política pública. posible. Y me quiero Os que referir conhecem a a las experiência políticas brasileira, públicas. os que já Los que podem conocen la comparar experiencia o brasileña, compartilhamento, y acá eh, puedo dejar de compartir mi pantalla. os que conhecem a experiência Los que brasileira conocen la sabem experiencia que brasileña o que se saben conquistou, que lo que se ha sobretudo no período de logrado, en 2003 especial até entre el 2015, 2003 al foi 2015, fruto de um fue conjunto de projetos, resultado uma visão intersetorial de programas integrados, intersectorial de tratando programas de vários integrados aspectos para juntos, diferentes aspectos numa questão involucrados en un multidimensional, tema como multidimensional, como é a como pobreza Gloria ha e a fome, dicho, e a que es el insegurança, problema del hambre y de la que inseguridad são alimentaria, integradas, que son intersetoriais e dimensiones coordenadas, integradas, completando as intersectoriales, as distintas dimensões do povo. con diferentes Isto foi interrompido dimensiones. Y esto se a interrumpió partir de 2016, a partir o del que revela que 2016. Y esto sociedades revela entonces muito que las desiguais, como sociedades é o muy caso dos países desiguales, da como es América el Latina, caso de los países de América que a Latina, América Latina recordemos que ela América é Latina chamada também do continente das desigualdades. también es llamada como el continente de Sabemos las disso. desigualdades, y eso lo Sabemos também que o sabemos, ¿no es Brasil cierto? é dos casos mais Que Brasil es uno de los graves de casos desigualdade más em termos de seus graves de indicadores desigualdad sociais, en né? sus Como já indicadores disse, uma das sociales, sociedades mais desiguais do mundo. una de las Isso sociedades más significa desiguales del que mundo. Esto a significa que inexistência de políticas la públicas ou o falta desmonte de de políticas políticas públicas públicas, o o desmonte de instrumentos de el proteção social, desmantelamiento de como las foi mismas feito y de pelas las políticas herramientas de sociais, protección social, como se ha faz com hecho, que hace con essa que desigualdade esta se desigualdad se manifeste de várias manifieste formas, de diferentes de várias maneras. formas. Então, vamos entrar Entonces, agora no ponto que vamos a Glória pasar também ahora mencionou, a algo que a Gloria también crise ha nombrado. La socioeconômica e a crisis crise sanitária socioeconómica y la não se crisis manifestam não sanitaria afetam no se igualmente a manifiestan todos. y no afectan igualmente a todas las Tem um personas. conjunto Hay un grande conjunto da população brasileira grande de la que é población brasileña crescentemente que vulnerabilizado se vuelve de cada tal vez maneira más que vulnerado de una manera um creciente, país que é de tal um dos forma que el maiores país, que es uno de produtores los más mundiais grandes de productores alimentos, mundiales de tem fome alimentos, e insegurança alimentar, tiene que hambre e pode chegar inseguridad a mais de alimentaria y que 50% puede das llegar a más famílias. del 50% de los hogares, como recién les enseñé. O nosso O inquérito sea, mostrou nuestro também estudio o nuestra que encuesta existem alguns ha fatores mostrado también que que existen algunos aumentam a factores que vulnerabilidade aumentan das famílias. la vulnerabilidad de las Um dos familias. fatores é Uno de famílias ellos que são es conduzidas ou lideradas familias por que uma mulher. tienen una mujer Um como jefa fator de de la gênero. familia.
O sea, el tema de género en nuestra sociedad es un factor de vulneración. O sea, hogares que tienen una mujer como jefe presentan una inseguridad alimentaria más alta. El segundo factor tiene que ver con la raza, o sea, los hogares que tienen a jefes que son negros o marrones tienen una vulnerabilidad más grande. Y el tercer aspecto, también el nivel de escolaridad, o sea, hogares que tienen como jefes personas con bajo nivel de escolaridad también se vuelven más vulnerados. Y por último, algo totalmente que es una paradoja. Familias que están ubicadas en las áreas rurales también tienen indicadores de inseguridad alimentaria más alto. Y esto es una paradoja. O sea, familias rurales que deberían tener la capacidad, por lo menos producir su propio alimento, no logran hacerlo. O sea, presentan inseguridad alimentaria más alta. Por lo tanto, nuestro estudio, nuestra encuesta en la red permite ver claramente estos cuatro indicadores de vulnerabilidad, todos ellos asociados a la desigualdad. También hemos logrado participar que la inseguridad hídrica también es un factor de vulnerabilidad. Son muchos casos que han estado asociados a la inseguridad hídrica junto a la inseguridad alimentaria. Y nosotros sabemos la dimensión de la crisis hídrica que tenemos por delante y que estamos afrontando. O sea, con este pantallazo de la situación brasileña, que a lo mejor se repita o se encuentre en otros países del continente con algunas diferencias nacionales, esto nos muestra que las sociedades desiguales como las nuestras, aun que grandes productoras de alimentos sin protección social, sin políticas públicas, están expuestas de forma permanente a una peora de la inseguridad alimentaria. Les voy a dedicar estos minutitos que me quedan para referirme a la resistencia, como lo ha hecho Gloria. Me parece que tiene toda la razón. Primero, es importante nombrar, no sé si quienes nos siguen, todo lo que saben de la radicalidad de la situación de Brasil. Hoy en día se considera la situación de Brasil como la de un país dirigido por uno de los peores líderes del punto de vista del extremismo y de su falta de compromiso con la población, que incluso se ríe de la condición y que recién ahora hay un relatorio, o sea, un informe por parte del Congreso que lo acusan de diferentes crímenes, de diferentes delitos. Y esto formó parte de su radicalización, haber cerrado el CONSEA, que es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que era un espacio de política pública muy importante, así como también terminaron las actividades de la Cámara Interministerial de la Inseguridad Alimentaria, o sea, las dos estructuras que coordinaban la estrategia brasileña en este sector, quedando lo que se hace en los estados y en los municipios, porque saben que Brasil es una federación y los estados tienen un poco, o sea, una determinada autonomía en su actuación. O sea, a esa radicalización, esto representó no solamente una conducta criminal e irresponsable en relación a la condición de la población, sino que en diciembre ya teníamos 3 meses de que la ayuda emergencial que el gobierno tuvo que aprobar ya se había reducido su valor por la mitad. Y todo el comienzo de este año, las personas no obtuvieron ningún tipo de ayuda, como si lo hubiera hecho al comienzo del 2021, estaría todavía en una situación peor. Pero somos un país que tiene una sociedad civil muy dinámica y
cuyo dinamismo fue clave para todos aquellos logros que nombré en el periodo del 2003 al 2015. Uno no explica los logros de aquel periodo solamente por la decisión del gobierno federal, que realmente fueron importantes, pero no se puede explicar sin llevar en cuenta la participación social en las políticas públicas y en su seguimiento. Y esto todavía está presente. Algunos saben que nosotros teníamos la tradición de realizar conferencias nacionales a cada 4 años. La- el cierre del CONSEA y también la violación de la Ley de Seguridad Alimentaria han hecho, prohibieron la realización o la celebración de la conferencia que tendría que haber ocurrido el año pasado. La sociedad civil está organizada y va a realizar una conferencia popular, autónoma y democrática que solamente no ha ocurrido para respetar el distanciamiento social. Nosotros tenemos un número inmenso de acciones, los más variados, no solamente acciones de solidaridad debido a la emergencia del hambre, sino que también acciones en lo que se refiere al suministro, a la conexión de pequeños agricultores con los consumidores, que muestra un dinamismo muy grande, muy importante, que a lo mejor ustedes hayan sido testigos o se hayan enterado de algunas escenas de la situación de Brasil. Y la más vergonzosa y la que más rabia nos causa es la foto de personas que estaban recogiendo huesos en camiones que llevaban estos huesos para desecharlo, buscando trocitos de carne entre los huesos, o de una señora, madre de una familia que ha sido arrestada porque se llevó un paquete de fideos en un súper, o entonces el poder judicial que desalojó una cocina comunitaria por solicitud del dueño del inmueble, o sea, los sectores de la sociedad brasileña que tiene poder, la respuesta que nos dan a esta situación es arrestar, no actuar ante una situación o una condición que debería ser una razón suficiente para revoltarse. ¿Cómo puede entonces una sociedad ver de forma así las personas recogiendo trocitos de carne en un camión de desechos en un país que es uno de los más grandes productores de carne, así como Argentina? Pero yo quisiera terminar sin eh, subestimar la gravedad de la situación, pero a la vez remarcando que existe una movilización social muy importante y que representa un intento de resistencia ante esta situación, esperando que de ahora hasta el próximo año, en la medida en que nos acerquemos a una elección presidencial, se discuta el país con la responsabilidad que se merece y con soluciones que puedan ser recuperadas una vez que no tengo ninguna expectativa que con este gobierno se pueda hacer algo mínimo para garantizar el derecho a la alimentación de las personas y a otros derechos más. En fin, era esto lo que yo quisiera decir con un pantallazo, ¿no es cierto?, sobre la situación de Brasil, que me parece que bajo algunos aspectos puede reproducirse en otros países más y que nos llama la atención para la importancia del tratamiento de este tema y también para el rol de la academia. Soy investigador, tengo muchos colegas también, el rol que nuestra red de investigación tiene al realizar esta encuesta, este estudio y al difundir estos datos. Ha tenido un impacto porque esto le hemos dado cara y cifras al hambre y esto ha aportado mucho a la discusión pública y me parece que este es el rol, o sea, uno de los roles que tenemos que cumplir como investigadores, profesores, practicantes de una ciencia ciudadana. Muchas gracias. Nós que agradecemos, Renato. Nosotros le Muito obrigada agradecemos, pela sua Renato. fala. Muchísimas gracias por su Pedimos para o senhor presentación. divulgar, nos trazer esses dados.
Muchas gracias por habernos traído todos estos bem datos, trágicos, na verdade, né? que en realidad son datos Dados do inquérito trágicos, los nacional da datos de Rede este Brasileira de estudio Pesquisa nacional de sobre la a Red Insegurança Brasileña Alimentar e de Nutricional Investigación e, en la sobretudo, Soberanía reforçando Alimentaria y Nutricional reflexões y que que refuerza a algunas insegurança reflexiones de alimentar e que la nutricional inseguridad em nosso alimentaria país, y claro que ela foi nutricional acirrada, obviamente, pelas ha questões da pandemia, empeorado por los mas temas de la também, como pandemia, o pero como usted professor bien Renato ha falou, dicho, ela é fruto de várias es crises, né? resultado de diferentes crisis, Crise una crisis ambiental, política, crise, una enfim, crisis né, ambiental, consumadora de outras o sea, la crises que suma nos de colocam otras diante crisis desse que nos cenário. ponen Toda ante esta vez que situación. eu tenho acesso a Cada esses vez que dados, eu lembro da accedo a Carolina estos Maria de datos, me Jesus, uma acuerdo de escritora Carolina quarta de María de despejo, Jesús, que escribe en su na libro década de Cuarto 50. de Vou ler Desecho, rapidamente um trecho. en los Eu años acho 50. que Voy a leer un foi na tramo. década de Me 50, mas parece que poderia fue en los ser años hoje, 50, né? pero podría Para ser en mim, el o día de mundo, ao hoy. invés de Para evoluir, mí, el mundo, está en lugar de retornando à evolucionar, primitividade. está Quem não volviendo a la conhece a fome de primitividad. dizer, quem Quienes no escreve conocen isso é el louco. hambre van a Mas pensar, quem el que passa fome escribe é de esto es dizer. loco, pero Muito los que bem, tienen Carolina. hambre van a Os decir, muy gêneros bien, Carolina, alimentícios los deveriam géneros estar ao alimenticios tendrían que alcance de estar todos. al Como é alcance de horrível ver o todos. filho ¿Cómo es perguntar: espantoso ver tem a un hijo mais? Comer e preguntar, ¿hay perguntar: tem más? mais? Comer y E preguntar si essa hay palavra tem más. mais Y esta ecoou palabra, si hay dentro da más, cabeça de uma sigue mãe que olha resonando para en la ela e não cabeza tem de mais. una Isso madre foi que mira escrito la olla y no numa hay más. favela em Eso se São Paulo, escribió en una villa en São no Paulo, Brasil, una na ciudad década acá de de final da Brasil, década de 50, a início da fines de década los de años 60, 50, comienzos de e los años parece tão 60, atual, né? y parece Bom, tan mas, actual. como o próprio professor Renato Pero como colocou, lo a importância dijo da el profesor mobilização Renato, la social, importancia de la que é movilización abundante em nosso social, país, que que es é algo clave en importantíssimo ao longo nuestro da nossa país y que es muy trajetória, importante a né? lo largo de todo nuestro Em recorrido relação à constituição das en políticas e das relación a la ações em constitución de las relação à políticas y de segurança las alimentar e acciones que se nutricional. refieren a la seguridad Queria muito falar a alimentaria y vocês que estão nutricional. nos Y quisiera assistindo, comunicarle a lamentamos ustedes que que a nosotros professora doutora Blanca lamentamos que la Teles não profesora esteja doctora participando aqui Blanca pudiera conosco, participar mas acá con infelizmente nosotros, não pero foi possível. desgraciadamente Ela no não se ha conseguiu se podido. conectar Ella no logró conectarse a nossa reunião, ao a nosso nuestra encontro. reunión, a nuestro Então, o que a gente encuentro. vai fazer? A gente Entonces, vai lo que vamos a gravar a hacer es que apresentação vamos a da grabar la doutora presentación de la Blanca doctora e Blanca y disponibilizar después la aqui no haremos canal da RESP. disponible acá Por en el isso, a canal gente de pede aos RESP. Por eso les participantes que pedimos se a todos los inscrevam no participantes que canal se e inscriban ativem en aquele este canal sininho que y fica no activen canto la campanita, ¿no? Que está en un para rincón receber essa para que atualização puedan quando a recibir gente esta colocar a actualización apresentação y dela, vocês para possam ter que cuando acesso. pongamos su Bom, presentación puedan verla. vamos então, fechamos esse momento de Hemos exposição terminado e este eu convido momento de agora a professora exposición e doutora invito a Juliana la Pereira profesora Casimiro, doctora professora do Instituto Juliana de Pereira Nutrição Casimiro, da profesora del Universidade do Instituto de Estado do Rio de Nutrición de la Janeiro, no Universidad del Estado de Brasil, Río de que Janeiro, também está que participando da también está coordenação dessa participando de la oficina e desse coordinación evento. de la Ela oficina y de dará este início aos evento para que debates do nosso empiece la encontro de hoje. discusión de nuestro encuentro Juliana, de a hoy. palavra é sua. Juliana, tiene usted la palabra. Olá, boa tarde a todas e Hola, buenas todos, né? tardes a todos y Agradecemos todas. muitíssimo Les aí a Glória e a agradecemos Renata, también né, a pelas falas Gloria y a que chamam a Renato atenção para essa por grave sus situação de presentaciones que nos insegurança llaman la alimentar, atención né, a esta que situación seguramente aflige tan não só a grave y América que Latina, no afecta mas outras solamente a partes América do Latina, sino que mundo, también né? a otras E regiones a del pedir mais mundo. uma vez que Quisiera pedirles una as vez pessoas más registrem, que né, las as personas perguntas registren no chat. sus Nós estamos preguntas en el chat. na primeira de um ciclo de 5 Estamos en la visitas que nós primera de realizaremos e que 5 certamente teremos ciclos que ainda haremos para muitas discusión y questões a tendremos debater, muchos né? temas por Então, vou debatir. trazer só alguns pontos Quisiera aqui para solamente ir nombrar alinhando enquanto as algunos perguntas vão aspectos para chegando, que esperar depois mientras llegan más dessas preguntas, apresentações aí después de que estas muito nos presentaciones instigaram, né? que nos han Chama muita movilizado atenção, mucho. assim, a Nos fala llama la da Glória muito atención lo que forte dijo nesse Gloria, tema con de mucho como a énfasis en sustentabilidade do cómo sistema alimentar la hegemônico, né? no sustentabilidad del Certamente sistema nos alimentario colocar diante de hegemónico muitas nos pone encruzilhadas. ante Acho que encrucijadas en conecta também com realidad. a Y esto fala se do Renato, a relaciona gente a já lo que dijo vinha, né, Renato, porque nosotros percorrendo aí ya um caminho veníamos de recorriendo un repensar os camino sistemas alimentares e para como as repensar los políticas sistemas públicas alimentarios y cómo poderiam las aí políticas públicas contribuir nessa caminhada podrían de pensar aportar en este camino, en contextos este alimentares mais recorrido de saudáveis, né? contextos alimentarios más sanos. Mas, de certa forma, a gente Pero de precisa alguna manera também nosotros tenemos que resgatar e rescatar pensar a partir dessas y falas, né? pensar Que essa a insegurança partir de lo que alimentar escuchamos, que expressa la tanto pela inseguridad obesidade quanto alimentaria que pela se fome, expresa são dois por lados la da obesidad y por moeda, el
el hambre no son dos caras de la misma moneda, son la misma cara porque están
pensando en la A gente está falando aí malnutrición. de questões que impactam Estamos diretamente a hablando de saúde da temas que população, mas impactan la certamente salud de la población trazem y que prejuízos seguramente aí nos ambientais, acarrean econômicos, sociais e pérdidas culturais. ambientales, Isso sociales, forte económicas na y fala da culturales. Y doutora esto Glória, né? también tuvo mucho Essa énfasis en la apresentação de presentación de la doctora dados e esse Gloria. olhar La crítico presentación de que los eles trouxeram, né, datos y las permitem a gente miradas afirmar críticas nos que o permite mundo está afirmar cada vez mais longe de que el mundo alcançar está metas de cada vez acabar com a más fome lejos e as de diferentes formas de lograr eliminar malnutrição el que a hambre y las diferentes Agenda maneras de 2030, malnutrición que né? están en la Cada vez a Agenda gente se distancia 2030. mais dessa O meta. sea, nos estamos alejando cada De vez certa más de ese fala, de objetivo certa forma, né? y Essas falas de também determinada confirmam manera que os lo principais que escuchamos documentos, né, que têm sido confirman que los principales produzidos por documentos que se organizações e produjeron organismos por parte de internacionais los já órganos vinham afirmando, né, internacionales que nos ya últimos nos anos o decían quadro de que en los insegurança últimos años el alimentar escenario de tem se inseguridad agravado em alimentaria diferentes partes había do mundo e a empeorado en diferentes pandemia o que partes ela del mundo fez foi, na y que la verdade, pandemia lo que hizo deteriorar ainda fue mais essa situação. empeorar aún No más esta caso, como o situación. Renato traz, né, Como no dijo caso nosso Renato, brasileiro, en el caso de ainda Brasil, contornos ainda todavía mais llega a algunos nefastos, aspectos né, que son diante más terribles da atual política, ante la da política atual crise actual, política que de la nós crisis política en vivenciamos, né? realidad que estamos viviendo. E isso é uma chave de análise Y esto es importante, una pensar que não foi clave de a análisis, pandemia de pensar que no fue la Covid-19 pandemia del e a emergência COVID-19 sanitária y la que, emergencia que sanitaria trouxeram que insegurança trajeron alimentar para esta esse contexto inseguridad mundial, al né? Ela contexto apenas mundial. faz Ellas acirrar e solamente han agravar a empeorado chave esta de análise situación y esta importante es una para a clave de gente análisis muy pensar, né? importante para que lo Tanto a pensemos. Glória quanto o Renato nos fazem Tanto Gloria recordar y que as Renato populações nos que recuerdan que tradicionalmente las são mais poblaciones que vulneráveis, tradicionalmente mais son uma vez más foram as mais expostas, né? Então fica desatendidas aí muito son las más nítido nas duas expuestas y queda por apresentações lo que as tanto muy claro desigualdades que de las raça, de desigualdades de gênero, de raza, de classe, género, elas de impactam clase tienen negativamente un na impacto concentração da negativo en la insegurança alimentar. concentración de la Também inseguridad outro dado alimentaria. que Y este es também otro os dato documentos también que los internacionais vêm documentos mostrando, né, internacionales nos señalan. particularmente chama a atenção Y nos llama la as questões de atención gênero, al como el tema de estão mais género, cómo fragilizadas e están más vulnerabilizadas as famílias debilitadas chefiadas las por familias que mulheres, né? tienen mujeres como E jefas aí, questões para a gente colocar aí na roda y e pensar um temas pouco para mais, que né? discutamos y Pensando que a gente está pensemos un diante aí poquito más, de pensando que questões estamos sistêmicas, né? ante De um problema problemas sistêmico e sistémicos, complexo, né? un problema sistémico y Cabe a gente complejo. aqui Nos nesse momento corresponde en e este com esse momento público que está aqui nos y con este assistindo, que público são que nos pessoas está aí que escuchando estão ahora, atuando na que son formação, personas que actúan en la que estão formación participando aí de cursos de o que formação, né? están Pensar tomando e cursos refletir de sobre formación, estratégias e tenemos que iniciativas pensar y para enfrentar reflexionar sobre qué desde os estrategias e iniciativas territórios onde a podemos gente proponer a vive, partir de mas los levando em territorios conta en que também vivimos, pero essas llevando en cuenta marcas de también las desigualdade, da marcas de la globalização e desigualdad, do de la colonialismo, globalización né, y que también del nos impõe, colonialismo né, que nesse nos momento aqui, imponen en este momento uma proposta de um exercício de um diagnóstico un regional, para que os ejercicio de un contextos diagnóstico regional para que colaborativos podamos e proponer estrategias de pensar aí as colaboración possibilidades de y para que superação. pensemos cuáles son las Nessa posibilidades de perspectiva, nessa superación olhada en mais esa perspectiva que y não con una é só mirada que no otimista, es mas tem que solamente pensar que isso é optimista, realista, tenemos que que pensar que es a história é feita de realista también, que ciclos, la então a gente historia está aqui se está colocando compuesta nesse por lugar ciclos y aí estamos de pensar poniéndonos en quais este lugar de alternativas, né? pensar cuáles son las alternativas. A fala da Glória convida Y lo também a que gente a dijo Gloria pensar también nos nesses invita outros a sistemas pensar en los alimentares otros sistemas possíveis e como a alimentarios valorização da posibles y cultura cómo la alimentar, valoración como essas de la estratégias são cultura fundamentais, alimentaria sobretudo em momentos es de una crise. estrategia Às tan vezes a importante gente en abandona especial en un momento esse de olhar crisis. A sobre a veces questão da dejamos de cultura tener esta alimentar, mirada né? Aqui no Brasil de la a gente cultura pelo Fórum Brasileiro de alimentaria y nosotros Soberania e por el Segurança Foro Alimentar Brasileño de bate Soberanía y muito a Seguridad importância da Alimentaria gente defender discutimos a comida mucho como um de defender patrimônio, la né, de comida como diferentes dimensões do sistema, né? un Mas pensar nisso, né, que é legado y un justamente nesse patrimonio, o momento de sea, crise pensar en un que momento de essas crisis, questões muchas elas veces devem estos ser temas reforçadas, esses tienen que nossos princípios devem reforzarse y ser estos principios deben defendidos, né? ser A gente está aí defendidos. num contexto em que é Estamos en un necessário, muitas das contexto vezes, en a el que se gente, hace inclusive, falar o necesario que é que óbvio, incluso né? nosotros tengamos que decir lo que E es aí, obvio. dialogando também, mais Y uma vez, com o entonces, Renato, né, no dialogando caso con brasileiro, a Renato una situação vez de más, insegurança la alimentar seguridad, é o sea, la muito situación de agravada por esse inseguridad processo de ha esvaziamento de muitas sido políticas empeorada públicas, por el né? desmantelamiento de las Então, políticas tudo isso nos públicas faz pensar y que por chaves e vaciarlas. caminhos Y nós pensando podemos entonces pensar qué claves y qué para a caminos, qué existência e recorridos saída podemos desse contexto de pensar crise. para Eu acho que salir de este penso que isso contexto é de essencial crisis. Me nesse parece que momento, esto né? es Muito clave en pensar este momento. resistência, mas Tanto já começar pensar a en olhar la para frente
experiencia, como empezar a mirar
en soluciones para un contexto de crisis. Estos son temas muy importantes y relevantes para este debate, E por fim, tanto o Renato para quanto esta Glória, discusión. né, Y tanto Renato eles cuanto chamam a Gloria atenção nos aí llaman la para a questão atención do papel da para el academia nesses rol de la contextos. academia en un Então é contexto sempre de las importante a gente crisis. lembrar Y es muy que a gente tem importante que uma longa e nosotros difícil recordemos que jornada pela tenemos una frente larga y nessa dura questão jornada, o sea, un né, largo y duro camino que desses, estamos de uma rede de escolas e centros de ante formação em una saúde red de pública. escuelas y centros Qual de seria o papel, formación então, de dessas redes instituições públicas. ¿Cuál formadoras sería el rol tanto de no campo estas da saúde instituciones quanto formadoras das en el área de la instituições salud y de formadoras las aí no campo da instituciones soberania formadoras en lo que se refiere a la alimentar? soberanía y la seguridad alimentaria Como é que y essas nutricional? organizações ¿Cómo estas e como é organizaciones, que como la essas academia, instituições cómo de ensino estas instituciones de podem aí enseñanza contribuir para a pueden formação de aportar profissionais a la engajados e transformación de que, de alguma profesionales forma, né, se coloquem de comprometidos y forma que crítica e realmente criativa para tengan pensar esses contextos aí. una reflexión Então, crítica esses foram alguns elementos e que as falas innovadora me para fizeram pensar en pensar soluciones. Estos son e algunos elementos que ustedes me fico han hecho muito, muito pensar feliz aí y de, me pongo muy apesar do problema contenta de que a técnico, a pesar gente del poder problema contar técnico, primeiramente que também de ter podamos esse contar debate, né, también y esse podamos olhar incluir esta mirada da doutora Blanca para de la trazer doctora também o Blanca contexto de para que nos Cuba, né? traiga el contexto de Cuba. Temos aí já Tenemos realmente acá é, de algumas questões aí algunas que vieram preguntas que nos han do llegado chat, del né? chat. Então vou aproveitar para colocar Aprovecho aqui entonces também para e devolver leerlas imediatamente a y palavra para a pasarles la gente aproveitar palabra para bastante poder aí a aprovechar presença la do Renato presencia e de da Glória Renato y conosco. Gloria con Então, a nosotros. primeira pergunta que La primera aparece é a da pregunta que Carolina tenemos es de Niemeyer. Carolina Niemeyer. Gostaria de trazer uma Quisiera questão traer na una base dessa pregunta. En la desigualdade no base de la continente está desigualdad en el o continente neoextrativismo está también el e o grande poder econômico, político e neoextractivismo y el gran simbólico do poder económico, agronegócio. político y No simbólico Brasil del temos a campanha agronegocio, el Agropop. agrobusiness. Acá en Brasil tenemos una campaña Não del sei se agrospop, Glória o sea, no sé si está se logra, familiarizada no com sé si isso, mas é uma conoce, grande pero es campanha una do gran agronegócio, campaña del a principal agrobusiness acá, rede de la comunicação principal aqui do canal Brasil de e de mundo. comunicación. E aí, continuando a pergunta, quem não está Quien no envolvido está com o debate não involucrado en esta relaciona a volta da discusión fome no, no desmertificando o que relaciona fazia a la crise vuelta del alimentar hambre ao agronegócio. al Como desmantelamiento isso de na las políticas Argentina? públicas y la Como a crisis UFV ambiental con enxerga el a questão? agronegocio. ¿Cómo es esto en Argentina y A cómo Carolina traz aí Maluf essa ve este questão do tema? agropop, da Carolina trae esta presença da campaña de que el mídia agro es algo que pop, acaba es algo nos cool trazendo aí y que contornos e esto nos leituras, trae principalmente también sobre a algunas atual lecturas crise. sobre la crisis actual. Acho que poderíamos voltar para os Podríamos palestrantes volver agora e se entonces la tiver mais palabra a nuestros alguma questão, expositores y si tenemos más alguna otra pregunta Glória. también la podemos sumar. Bueno, puedo contar que en Argentina pasa exactamente lo mismo. Nosotros con el gobierno progresista hasta el 2015, ¿no? De el kirchnerismo, digamos que hubo avances en el plano de la agricultura familiar, políticas públicas que favorecieron, digamos, a los sectores más vulnerados. Eh, con el macrismo, un montón de políticas públicas se desmantelaron, como pasó en Brasil con Bolsonaro, prácticamente lo mismo. Y con la pandemia, de hecho, todo esto empeoró totalmente, ¿no? Por eso las tasas de pobreza que les mostraba. Y ahora con y la suba de alimentos, ¿no? El dólar, nosotros siempre tuvimos un problema histórico con el dólar, ahora volvió a subir y bueno, entonces, como todos los insumos para la producción de alimentos, ya sea la leche, la carne, los cereales, están dolarizados, eso incide un montón, ¿no? En el precio de los alimentos y además, obviamente, son cada vez un sector muy, muy concentrado de aceite, de pan lactal, o sea, acá en Argentina tienen todos nombre y apellido y algunas son multinacionales que obviamente especulan con el precio de los alimentos, ¿no? Por eso la estructura es básicamente la misma, es la avanzada del modelo neoextractivista. Y un poco, ¿qué está pasando? O sea, el gobierno anterior, el macrismo, era de corte neoliberal y hubo una clara connivencia, digamos, con estos sectores, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con este nuevo gobierno que tenemos desde fines del 2019? Bueno, si bien, digamos, tiene un tinte más progresista, esta estructura con los sectores corporativos no se logró romper. Y esta disputa está, no está dada, o está muy dada, muy, muy tímidamente dada. El gobierno del macrismo destruyó un montón de políticas. Este gobierno, hay muchas que todavía no logró reactivar. Igual nosotros, esto es histórico también, en la década de los 90, cuando se instala más fuertemente el neoliberalismo, en Argentina había muchas políticas de regulación. Teníamos la Junta Nacional de Granos, de Carne, que se establecía el precio de los alimentos. A partir de 1991, todo eso se destruyó y nunca se volvió a recomponer. Entonces, ahora estamos en una avanzada aún peor, porque como les contaba hace un rato cuando hablé, tenemos el tema del trigo transgénico, que ustedes en Brasil también lo tienen, pero un poco estamos dependiendo de que si se aprueba o no en Brasil. Por suerte todavía no se aprobó, aparentemente, ustedes me podrán corregir, pero en Argentina ya se está produciendo este trigo transgénico. El herbicida es peor que el glifosato, que es ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero es todavía, enferma más todavía que el glifosato, es más dañino. Y supuestamente este trigo está apto para las sequías y para solucionar el problema del hambre, y es siempre la misma retórica, pero en realidad lo que hace es, digamos, concentrar el negocio de los agroquímicos y agrotóxicos. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos la campaña Agropop, y no sé, por ahí me gustaría que me cuenten un poquito más de esta campaña, no sé si viene de O Globo, no entendí bien, pero yo creo que lo que está pasando es lo mismo. Y también, acá Renato me parece que puede este, justamente profundizar en esto, pero todos estos avances que habíamos tenido, ¿no? Entre países como Bolivia, Brasil, Venezuela, ¿no? Ecuador, todo eso quedó como deteriorado y lamentablemente no estamos pudiendo recuperarnos, ¿no? Entonces este lobby es muy fuerte. A pesar de los avances que se vienen haciendo desde las organizaciones, y sobre esto también podría contar por ahí si hay interés o más adelante, un poquito más de algunas cosas que están pasando. Minha vez? ¿Me Sim. toca? Vocês me escutam bem eu falando assim? ¿Me están Sim, escuchando bien? sim. Eu vou Bueno, começar voy a pela empezar questão entonces por el da tema Carolina, de dizendo Carolina, que a diciéndole que concentração la da propriedade da concentración de la terra no propiedad de la Brasil tierra en é Brasil reconhecidamente se uma das reconoce principais como causas una de las principales da elevada causas desigualdade social de la no gran país. desigualdad social Se del durante país. O sea, um tempo si essa durante mucho concentração rato esta era concentración liderada pela agricultura, tenía el grande liderazgo agricultura, de la gran grandes agricultura, fazendeiros, de los grandes ela, propietarios de tierra, no período mais recente, durante el periodo más passou reciente a ser pasó também promovida a pelo ser promocionada neoliberalismo. también por el Então, neoextractivismo. eu diria assim, fazendo uma Yo podría analogia, hacer una analogía, poderia dizer les que podría decir é apenas que es essa expansão do solamente la neoextrativismo que expansión del ela mesma está neoextractivismo comentando, que Ana ela é uma outra Carolina feição, comentó, um con un outro otro comportamento. rostro. Ela é uma continuidade dessa antiga Es característica una da continuidad sociedade de la brasileira, antigua da formação social característica de brasileira, la que é sociedad, uma de la propriedade da terra formación, rural que es muito de la concentrada. propiedad de la tierra Mas, rural diga-se de muy passagem, concentrada, o pero dicho fenômeno sea de de paso, concentração el também se fenómeno de repete concentración com también diferença no meio se urbano. repite Só en na los centros campanha do urbanos. Agropop, eu quero dizer que eu concordo Yo com a observação, estoy, mas vou um pouco mais além. voy un poquito más Nós allá. estamos no Brasil, e Estamos en acho que na Brasil y me Argentina parece que también en talvez muito Argentina, parecido de una manera pelo muy que eu disse agora, parecida por lo que nós estamos dijo, assistindo a uma estamos ofensiva viendo una do chamado ofensiva agronegócio
por suas várias facetas, né, el por aqueles agronegocio, el uma agrobusiness, ofensiva de uma con una amplitude ofensiva que nós talvez mucho ainda não más estamos grande. dimensionando A lo corretamente. mejor no la estamos E é, dimensionando correctamente é todavía, impressionante que es la que capacidad tem que tienen de ellos mobilização de de setores, movilizar determinados incluindo sectores, mobilização de conhecimento incluyendo la acadêmico, movilización del na conocimiento construção de académico uma en la agenda construcción de una muito ampla, agenda muy muito ampla. amplia. É uma agenda que Esta envolve es una agenda iniciativas no que campo da educação, incluye é uma iniciativas en el agenda que área de la envolve educación, iniciativas no campo da iniciativas comunicação, también en el no área de la campo, além comunicación, daqueles que são además tradicionais de campos de aquellos que son investimento, das sementes, tradicionales, das de las tecnologias, semillas, de dos las transgênicos, tecnologías, etc. de los Então, transgénicos. tem uma, O uma sea, volumosa tenemos una gran produção de cantidad conhecimento, de de material de producción de comunicação, conocimiento y de material com uma agenda de muito ampla. difusión con A una isso agenda se muy soma o amplia. poder Y político, todavía a eso se suma el poder que é político, derivado que do poder proviene econômico. del poder Esse poder económico. político Este se poder manifesta sobretudo no también Congresso, se manifiesta, se principalmente, pone de e no manifiesto en el governo Congreso y federal, también en el gobierno por intermédio federal do Ministério da Agricultura. por É um medio del poder que não se Ministerio de la pode Agricultura. Es subestimar, un pode ser poder que oculto. no lo podemos E é esse soslayar. conjunto Y es un conjunto de construção de agenda, de poder político, construcción, de agenda, e, poder no caso político, brasileiro, e en isso el agora caso mencionando a brasileño, Argentina y também, Gloria también lo ha dá origem mencionado, a uma disputa de esto narrativas determina muito una relevante, lucha por inclusive las no tema da narrativas, segurança incluso en lo alimentar. que se Você refiere a la sabe que seguridad o alimentaria. agronegócio brasileiro Sabemos que el busca agronegocio brasileño legitimar-se socialmente busca quando se apresenta como garantidor da segurança cómo alimentar global. trata de garantizar Isso dizem insistentemente. Então, há uma el tema segurança alimentario mundial. alimentar, Por lo mesmo tanto, hay una soberania seguridad alimentaria, alimentar, incluso la direitos, são soberanía conceitos em alimentaria. disputa Son permanente. derechos que se están E peleando eles têm directamente. tido uma Y ellos han capacidade de tenido una mobilização, capacidad de movilizar, de produção de de material, producción, material para comunicação de babado. material para comunicación que es Um detalhe bem impresionante. importante, recente. Eles têm agora uma estratégia Ellos tienen una dirigida estrategia que especialmente para as está escolas, dirigida escolas de ensino específicamente básico, de a ensino las médio, escuelas de para enseñanza produzir a produção de básica y difusão también de uma enseñanza ideologia. media para la Isso não é difusión de pouca una coisa, ideología, porque de né? hecho lo es. Não é só No o es setor solamente econômico un que sector carrega uma económico. ideologia. Então, eu quero dizer que eu concordo com a Por eso les observação. quiero contar que estoy de Vou acuerdo mais con la além. observación y voy E más allá. essa amplitude da ofensiva, Esta ela amplitud nos obriga nos a obliga, repensar as nossas estratégias hace con que de tengamos que resistência. repensar nuestras Não estrategias. que as críticas que a No gente que las críticas que tradicionalmente nosotros faz a esse hagamos modelo tradicionalmente a este deixaram de modelo ter hayan significado, dejado de significar mas algo, é preciso que a pero me gente parece que requalifique a nossa argumentação para fazer nosotros frente mejoremos a nuestros algo tão argumentos. poderoso. Com relação ao que disse Juliana, Con lo que ou o dijo que fazer, Juliana, né, ¿qué es lo questões que foram podemos colocadas. hacer? Eu acho que algumas ela mencionou, Algunas veces acho que ella, são várias, né? São várias. Algumas estão em curso, né? algunas Algumas estão están em en curso. marcha, Mas tem uma ou duas pero que hay eu gostaria de una ressaltar. A que yo primeira quisiera é, recalcar. notem que nesse contexto de crise En este alimentar, crise contexto de la sanitária e crise crisis alimentar, alimentaria, cresceram muito as han ações de crecido mucho solidariedade las e as acciones de ações locais. solidaridad y las Não estou acciones me referindo à locales. solidariedade Y no dos me refiero ricos. a la Essa não. solidaridad de los ricos, Que no. bom que eles queiram doar Qué bueno que quieran recursos para fazer doação de alimentos, mas eu recursos preferia que eles pagassem imposto e esse dinheiro do imposto fosse usado y para a que política esto pública. se utilizara para la Eles não política gostam de pagar pública. A imposto ellos no les gusta e a pagar política pública se impuestos y la desvirtuou, política como a pública gente sabe. se Então, ha eu estou me referindo à solidariedade entre desvirtuado. Me iguais, refiero a la solidaridad entre solidariedade que se iguales, estabelece la entre solidaridad que se pessoas de condição establece entre próxima, personas de condición cercana sensibilizadas que com o se tamanho da crise, que sensibilizan é uma crise humanitária. de, Muito según bem, la aí tem um crisis. Y desafio. ahí tenemos un gran Nós reto. temos um desafio de tornar a questão alimentar um ponto permanente da agenda desses movimentos. Y tenemos Se entonces que hoje a seguir. prioridade é Si distribuir hoy la cesta de alimentos prioridad es repartir para atenuar a
fome, Para é disminuir el preciso que hambre, essas iniciativas relacionadas com os es alimentos importante que evoluam esta na direção crisis, de discutir que alimentos são esses, nessa direção para que de pueda evolucionar, assegurar acesso a uma alimentação adequada e saudável. Isso esto debe ser as una organizações de alimentación, movimentos podem fazer e devem fazer. Estou me referindo à sociedade esto se refiere entonces, organismos não governamentais, sindicatos, etc. Que o tema alimentar ele permaneça. Segunda observação é que essa riqueza essa multitude de iniciativas que existem distribuídas pelo país, e acredito que uma coisa parecida deve acontecer em outros países, elas carecem de apoio público. eu perdi o E, no som. caso, como a gente não conta com o governo federal, ao contrário, né, o governo federal que atua para desmontar Perdi, essas peraí. iniciativas, tem um papel importante Essa aí aqui? dos Tá governos fora? locais. No nosso Fora, caso, na foi. estrutura federativa Ó, tá sem brasileira, som. são as prefeituras ou as Meu Deus, autarquias desculpa. dos países hispanohablantes. Para los Tem um papel países relevante. hispanohablantes, esto tiene un rol As relevante. iniciativas da sociedade civil estão desempenhando um papel muito Están importante, teniendo mas un elas papel carecem de apoio público. Carecem de apoio público para de que apoyo permaneça. público. Nós temos visto no Brasil o Hemos visto protagonismo acá de en governos Brasil estaduais e un provinciais protagonismo e de prefeituras y de las muito importante. municipalidades que ha É sido muy preciso que importante isso siga. y E puede por ser que último, esto siga. Y por tá, último, tem obviamente o desafio tenemos dessas el desafío iniciativas de que de estas associação, de iniciativas aproximação de de produtores, de agricultores acercamiento de los familiares, agricultores camponeses, né, familiares do meio urbano, que del ela medio urbano, consiga ir na que direção ella das pueda populações periféricas. llegar a las Né? poblaciones Algumas dessas periféricas. Es muy iniciativas importante que estas acabem iniciativas atingindo setores terminen sociais de classe por média, afectar pobre, sectores possibilidade de acesso sociales a uma con la feira de posibilidad de alimentação. acceso É preciso a que a una gente feria. Es posible busque fazer que estabelecer nosotros conexões busquemos y tratemos de entre a establecer agricultura conexiones familiar e entre la camponesa e os agricultura setores familiar y periféricos campesina y mais los sectores. vulnerabilizados da sociedade. Né? Não é simples No es e esse é um sencillo caso em y que o este apoio es el público caso en ele que pode ser fundamental. Agora, tudo puede isso para ser deixar, clave. tudo isso, Juliana, não Todo esto exime do grande debate no nacional, que aí é que deja está a una questão. gran discusión Aí é que está a nacional. questão. No caso do Brasil, que En el passou caso de pelo que está Brasil, passando, pelo que que está pasó por passando, lo que está nós pasando, temos um debate nacional a ser feito que não é menor. que es una discusión que no Seja es para menor, desvendar sea para aclarar as maldades deste governo, las maldades de este gobierno, o enganoso da figura do presidente, todo lo que ha seja para engañado este presidente, construir o sea para alternativas para construir o país, algunas alternativas incluindo uma para el reflexão país, sobre o que fizemos no passado. incluyendo una reflexión sobre lo que hemos hecho en el Claro, os pasado, méritos, que tenemos mas que muchos precisam méritos, pero que ser, a necesitan, gente precisa refletir, não tenemos é que uma mera reflexionar, questão que no es un de tema recolocar o que já solamente de houve, ainda replantear que lo a gente que tenha que ya beber da hubo, experiência do que já aunque houve. tengamos que Essas são algumas aprovechar la observações experiencia. para Les quiero contribuir à pedir, conversa. estos son algunos aportes para esta charla. Muito bom, obrigada, Renato e Glória. Muchas gracias, Dá vontade da Renato y gente ficar Gloria. mais Nos dan tempo ganas de aqui, quedarnos acá, ¿no es mas a gente já cierto? está Pero caminhando aí para ya uma última estamos rodada. terminando, Queria colocar dirigiéndonos hacia aqui una última ronda. duas Y observações quisiera que a hacer gente dos recebeu observaciones aqui que hemos no tenido chat, acá en el as chat. duas da Mari, né? Las Primeira, dos e tenho certeza de que Renato Maris, y vai seguro que querer Renato, perdón, comentar. va a querer Ela comentarlas. comenta aqui que vivemos Dice aqui no ella que Brasil uma estamos onda de viviendo, contrarreformas em estamos en todos una os âmbitos da ola de política, contrarreforma en todos los inclusive no campo da entornos, insegurança e alimentar. incluso en lo que se refiere a la E a inseguridad outra questão, eu alimentaria. acho que Y é lo o otro convite, es né, la para vocês invitación, ¿no es construir uma cierto?, para agenda que política podamos de formação, construir una agenda pesquisa, conjunta de mobilização para a investigación, redução das de imensas formación y de desigualdades movilización e para injustiças disminuir las inmensas inequidades desigualdades existentes, né? Então, a gente existentes. queria ouvir um pouquinho aí para Quisiéramos estar. Já estamos escucharlos. indo já para quase a Ya última rodada, mas ainda dá tempo de todavía tenemos falarmos um tiempo pouquinho para hablar mais, un né? poquito más. Bueno, comento un poquito. Nosotros, porque claramente, y después de todo, como lo dijo Renato, la dimensión política es clave. Y nosotros, por suerte, desde este nuevo gobierno, no se aceleraron las contrarreformas.
fuimos recuperando algunas cuestiones, pero que son, digamos, todavía como, de algún modo, para decirlo, migajas, porque si bien cuando saltó la pandemia, este gobierno hizo una transferencia de dinero a las poblaciones más empobrecidas, salió una tarjeta alimentar que permite eh, generar, dar recursos económicos para que las familias compren lo que necesitan. Ya veníamos con políticas públicas como la asignación universal y eso se sigue haciendo y eso es muy bueno, ¿no? El macrismo no, la ley de asignación universal por suerte fue una ley sólida y es muy importante porque hay mujeres solas, por esto, esta cuestión de la dimensión de género tan importante, mujeres solas que no pueden salir a trabajar porque no tienen donde cuidar a sus hijos, entonces la asignación es fundamental, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? No se está yendo al corazón de la cuestión del poder más duro, porque también apareció, hay estudios en Argentina que señalan, por ejemplo, que estos recursos que el Estado transfiere a las familias luego van a estos sectores más concentrados, porque las tarjetas y todo el sistema de comercialización es mucho más fuerte por parte de estas grandes empresas y del sector del supermercado, del supermercadismo. Entonces, muchas veces las mejores promociones o productos más económicos están en los supermercados. Entonces, esto es una contradicción, porque lo que entendemos es que hay que favorecer, que hay que actuar de manera más democrática y hay que favorecer más a estos pequeños comerciantes, ¿no? Entonces, ahí vemos las contradicciones que tenemos. Eh, y también sí ver, y lo que decía Renato, que me pareció también muy importante, el papel de la sociedad civil. Con lo que yo les contaba al principio de que salió la ley de etiquetado frontal en la Argentina, esto tiene, acá hay un aprendizaje muy importante y es que sí, la sociedad civil es muy fuerte justamente para generar estos procesos para la implementación de políticas públicas. Las políticas públicas no salen de la nada, ¿no? Y vemos justamente la fortaleza que tienen cuando la sociedad civil está ahí. Y de hecho, la ley de etiquetado salió por la fuerza de la movilización de las sociedades, de consumidores, de las organizaciones sociales, porque el lobby corporativo es muy, muy poderoso y sin embargo, hasta ahora se logró torcer este brazo, ¿no? Después hay que ver qué pasa con la reglamentación. Pero entonces acá me parece que hay un aprendizaje muy importante. Y sí, claramente me parece que tenemos que articular las luchas, ¿no? No solo las distintas luchas, porque la lucha del etiquetado frontal, del acceso a la tierra, incluso la del movimiento feminista, hay muchas luchas que convergen en lo mismo. Y luego también regionalmente, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo venimos cómo podemos fortalecer estas articulaciones. Por suerte hay redes y ya estamos trabajando así en red con gente de activistas y profesionales como el Renato, ¿no? Pero falta justamente toda esta articulación, porque las grandes corporaciones están articuladas a nivel eh, mundial, ¿no? Y nosotros todavía venimos a la saga, ¿no? Entonces creo que es una de las salidas más importantes. Y después contar que también a partir de la pandemia, acá en Argentina, en Brasil se habla mucho de la agroecología, bueno, en Argentina no se hablaba tanto. A partir de la pandemia cada vez más las organizaciones están más fuertes. Y bueno, ya les digo, hay una hora que está la Unión de Trabajadores de la Tierra, que está justamente en este mismo momento en el corazón de lo que es la argentinidad en el Congreso de la Nación, en el Parlamento, para que, bueno, para que haciendo, pujando para que salga la ley de acceso a la tierra, que no se quiere que se regale la tierra a la gente o que se le dé, sino que los productores, que los campesinos puedan pagar créditos blandos, puedan acceder a la tierra comprándola, ¿no? Con créditos posibles y reales y porque entendiendo que son quienes verdaderamente producen los alimentos verdaderos o la comida verdadera, como dicen en Brasil. Así que,
acá no estamos para nada quietos, pero bueno, es un poder muy, muy grande. Y también la lucha que tenemos que hacer al interior de los espacios que ocupamos en las universidades, ¿no? Como docentes, como formadores de quienes nos siguen, ¿no? De empezar justamente a plantear el conocimiento para quién, qué conocimiento, la importancia de descolonizar también el conocimiento, la construcción científica, ¿no? Y, y bueno, y yo también creo la necesidad de una ciencia ciudadana, dijo eh, Renato, una ciencia para ciudadanos y ciudadanas también, ¿no? Y en pos del bien común. Así que bueno, por acá ahora me quedo para seguir escuchando todo lo interesante que tienen tanto Renato, Ana Laura y Juliana, que me encanta todo lo que están diciendo. Renato, você gostaria Renato, de fazer alguma ¿usted quiere hacer A algún gente já está com o comentario? tempinho bem apertado, mas Sí, yo sé que tenemos muy poco faltam menos de tiempo. 10 minutos para a gente se encerrar, né? Mas Não, eu Queda un gostaria poco muito de menos de 10 ouvir você, minutos, pero porque quisiéramos escucharlo seguramente. primeiro, é verdade que estamos numa onda de contra-reforma, Estamos en una ola de com contrarreformas. forte incidência no nosso campo. Con, Começou com o governo golpista de empezó con el Temer gobierno e se golpista de radicalizou com o Temer y governo después eleito se radicalizó con el gobierno do elegido, Bolsonaro. ¿no? De Bolsonaro. Então foram programas que Fueron foram ou programas encerrados ou reduzidos que na sua han extensão. sido disminuidos o E alguns que reducidos permaneceram y envolvendo algunos que disputas empezaron ainda muito grandes, como é o caso da alimentação escolar. con el tema de la Programa que foi alimentación completamente escolar. esvaziado, foi o programa, uma das estrelas da nossa Una de las estratégia, que era o estrellas de programa nuestra estrategia, que era el Aquisição de programa Alimentos, da de agricultura la familiar, ali- programa que deu producción cisternas y rurais, distribución de que alimentos, acesso à también água, acesso las simples à água, cisternas rurales del tivemos acceso que ver está difuso. interrompido, Esto también se uma situação interrumpió. muito grave, Esto es una né? situación muy Então, seria. e o Bolsa Y Família, que también é el uma Bolsa situação Familia, permanente. Então, é que es algo verdade que se tivemos pelea o fechamento do constantemente. Hemos Conselho, tenido, se o cerró el encerramento CONSEA, da Câmara Interministerial, también se parou cerró la Cámara os planos Interministerial, nacionais los de política planes alimentar e, ao de mesmo seguridad tempo, os alimentaria dejaron de programas hacerse y también los eventualmente iniciados, programas enfrentando esses que desmontes e afrontaban esvaziamentos que eu mencionei. el Neste derrumbe momento, o tem que um han debate sido enorme vaciados y ahora hay acontecendo una gran discusión que se está pela dando por pelas parte tentativas de los deste governo intentos atual de de se este gobierno apropriar actual de e adueñarse, de transformar acaparar, em outra coisa programas que estavam bem estabelecidos. O primeiro deles é o Bolsa pasar a Família. ser otro tipo de Nós programa y temos que estaban bien que establecidos ter antes. Uno muita de ellos es el clareza Bolsa do Familia. Tenemos que seguinte: tener mucha é claridad de que absolutamente es absolutamente indispensável que se indispensable que mantenha se o mantengan auxílio à população mais el- vulnerabilizada num la montante transferencia significativo en un monto caminhando na significativo direção de uma hacia renda el básica de rumbo de un cidadania. ingreso O que básico esse de governo está ciudadanía. Lo fazendo que este gobierno está é um haciendo arremedo es nessa como que medida un provisória que está retajo en aprovada pelo esta Congresso, um retalho de medida coisa provisional, quase es de coisa meio sem un sentido, com retajo o de objetivo cosas mezcladas con el exclusivamente eleitoral, não objetivo tem política social únicamente nenhuma electoral. No tiene ninguna política ali, social ahí. realmente Es é solamente para la transferir intención de dinheiro tratar para de conquistar transferir votos. Essa é para ganar claramente votos. Y a característica. claramente esta es la Então, intención. é O sim um sea, momento de este es un contra-reforma momento de fundamental. No que se contrarreforma refere à en agenda lo que se nossa de refiere a nuestra pesquisa e inovação, agenda de ela, veja investigación. bem, eu não sei nos Yo demais no sé en países. los No demás Brasil, países, pero en Brasil los grupos de investigación que esse tema pasaron a cresceu dedicarse a este muito tema han crecido nos últimos mucho anos, desde el comienzo de los años 2000, acompanhando a política siguiendo pública. la Isso é política uma relação interessante. pública. Es A una política relación pública avança, a interesante. pesquisa Cuando la ela se política vê pública avanza, también la investigación estimulada, né? A pesquisa se também. ve Ela estimulada continua, a y gente ella continua sigue. tendo Nosotros uma estamos produção muito boa de teniendo investigação. E a rede, a existência da rede, y la a existencia de rede la red pesquisa é um de exemplo disso. investigación es un Eu ejemplo acho que de eso. talvez Me parece falte entonces para que a lo mejor nós, falta acadêmicos para nosotros brasileiros, académicos de neste Brasil tema, en é este uma tema participação mais es intensa una no debate participación público. más intensa en la Nós discusión temos pública, pouca tradição, porque tenemos muy nós somos poca professores que tradición. são mais Somos acostumados a profesores que produzir estamos más artigos, acostumbrados a etc., do que escribir intervir artículos que a diretamente intervenir no debate público. Acho que isso directamente en está la faltando. discusión pública. Me parece que eso sí falta. Por fim,
Y por último, cumplir con este rol Eu acho que de denuncia e é profundamente y intencional. de Então, eu profundizar los paro por aqui diagnósticos. Me e detengo entonces agradeço acá y les agradezco a muchísimo oportunidade, muito por la contente oportunidad y de estoy ter muy contento compartilhado por haber alguns podido compartir glórias que estavam na última y escuchar la um gloria saludo muito forte nuevamente. a minha Les querida mando un Glória, a gran Neide, que saludo a mi aqui está amiga conosco, Gloria, también a e Miriam. obrigado, Juliana, Muchas obrigado, gracias Ana Laura. también, Juliana. Muchas gracias, Ana Laura. Bom, dá vontade de continuar Tenemos ganas de agora seguir, ¿no es cierto? nessas Pero reflexões en nuestra realmente, conversación y mas reflexiones, pero preciso encerrar. desgraciadamente tenemos que Mas eu terminar gostaria nuestra muito de transmisión, agradecer por pero ouvir quisiera novamente a agradecerles participação muchísimo da por Glória su San Martin, participación la participación de Gloria San também Martín, a coordenação desse evento, a né, que sou Renato eu, Maluf, Juliana, Frederico Pérez. Juliana, Agradecer Federico y yo. muitíssimo a Les todos agradecemos a vocês que estiveram todos que conosco han estado nessa con nosotros transmissão en esta e aqueles que transmisión. irão ver Y a los depois, que la né? van a Esse ver evento vai ficar después, este gravado evento va no a canal quedar da grabado RESP, en el canal de todos RESP. aqueles que vão A nos todos los que assistir. todavía nos van a ver, Tivemos a honra, né, que de hemos ter tenido el essa honor conversa, essas de reflexões tão haber importantes, mantenido né, esta para o momento que reflexión estamos vivendo, para el enfim. momento que estamos Então, acho que viviendo. muito Por obrigada lo por tanto, estarem muchas conosco gracias por nesse estar nosso con primeiro encontro nosotros do en este primer ciclo, né, encuentro del 2026. ciclo Queria lembrar de mais todos uma los talleres y vez que a quisiera nossa recordarles una segunda vez más que oficina nuestro será segundo no dia encuentro 1º de será el dezembro primero de e o tema vai ser diciembre a crise y el tema va a climática ser na América la Latina crisis e a climática en América Latina y la conectividade pandemia del tecnológica, né, o quanto que esses COVID-19. temas eles são Cómo extremamente estos temas están delicados, né, a insegurança totalmente alimentar interconectados, la internacional, a inseguridad crise climática alimentaria, e por aí vai. física, Bom, climática, gostaríamos de y contar com a quisiéramos presença de contar la todos e presencia de todas todos y na todas discussão e ustedes en reflexão la sobre o discusión y tema. la reflexión Enfim, sobre el tema. muito obrigada.